Hola a todos, esto es Filosofía Apuntes, Apuntes de Filosofía. Seguimos con la filosofía de la antigua Grecia. Anteriormente habíamos visto a los presocráticos, que eran estos filósofos que tenían la teoría del arjé, es decir, la constitución del mundo, de que se forma el mundo. Y ahora vamos a ver algo totalmente distinto, aunque relacionado, digamos, cronológicamente. Fueron uno de los filósofos quizás más abuchados dentro de la filosofía, dentro del pensamiento. Lamentablemente también fueron dejados a un lado. Sin embargo, a pesar de toda esta muy mala popularidad que tenían estos filósofos, yo rescato, y de hecho fíjense en esto, o sea, incluso está mal decirles filósofos, podríamos decir quizás pensadores, y algunos ya, como en la antigua Grecia decían, se referían a ellos como ya charlatanes, básicamente. Yo creo que no, yo creo que algo se puede rescatar de estos pensadores anteriores a Platón y Aristóteles, y anteriores a Sócrates también, de alguna manera son presocráticos, pero también eran contemporáneos de Sócrates. De hecho, Sócrates discutía con ellos en los diálogos de Platón. No obstante, el pensamiento y la manera de pensar de estos hombres que cobraban por sus conocimientos, de igual manera nos deja algo que pensar, nos da algo para pensar. De repente incluso uno se puede ver a la vez engañado en estos pensadores. Así que, ¿quiénes eran estos pensadores? Bueno, en esa época se llamaban los sofistas. Sofista, que puede parecer una palabra, de hecho, una palabra bonita. A mí me parece, cuando uno dice sofista, me parece una palabra que no tiene ninguna connotación negativa, pero sí la tiene. Un sofista sería alguien que en realidad tiene una especie de retórica que pareciera ser verdadera, pero en realidad no lo es. Es parecido, de hecho, a la definición, parecida a la definición de una falacia que luego ya vamos a resolver todos esos conceptos que ahora pueden parecernos confusos, pero ahora atengámonos a ver la figura de los sofistas en la antigua Grecia. Antes de ver directamente qué son los sofistas, vamos a analizar el origen del término. Bueno, primero tenemos a Homero. ¿Recuerdan a Homero? ¿No es cierto? La Ilíada, la Odisea. Bueno, el término sofista viene de la palabra sophos, que significa sabiduría. El primer zoo, ¿no es cierto? Esta palabra zoo de este término se vio en la Ilíada de Homero, donde se vinculaba la palabra con el trabajo del artesano. Y también se le tradujo como experticia en la obra de la Odisea, que es del mismo autor. El término cambia cuando conocemos a los trágicos. Recordemos que los trágicos de Grecia eran Esquilo, Sófocles y Eurípides. En la obra del trágico griego Esquilo, el término se ocupó para describir un tipo de inteligencia o intelección en el hombre. También se entiende como hombre prudente en las obras trágicas de Sófocles, y con Eurípides ya comienza a tomar la forma de un sabio o de alguien muy inteligente, es decir, el concepto, a diferencia de Esquilo, comienza a ser propio del hombre, no de una intelección en sí. Y luego con Aristófanes, que era un comediante, el término cobra el sentido de astucia o argucia, que ya comienza a tomar un sentido, como lo ven, peyorativo. De hecho, Aristófanes, más que a sabios, se refiere a los sofistas como astutos. Muy buena la diferencia. Luego viene Sócrates. Esta puede ser la opinión más conocida sobre los sofistas, a quien Sócrates se refería en su mayoría a los políticos. Los sofistas, no tienen un conocimiento teórico de las cosas, sino más bien de conocimientos prácticos que, según el filósofo, los mantenía en la ignorancia. Pareciera ser que, de alguna manera, coincide con Aristófanes con esto de que son astutos. Luego con Platón,
se dice que Aristófanes trataba a Sócrates como un sofos, justamente apelando a que más bien era un astuto más que un sabio. Es decir, a Sócrates también lo vinculaban con esto. Es por eso que Platón diferenciaba la palabra sofos en sofista, y a Sócrates, ¿no es cierto?, se le llamaba filósofo y no sofista, ¿ya? Con esta contradicción, ¿no es cierto?, que tenía Aristófanes, que Aristófanes decía que en realidad era un Sócrates era un sofos, pero Platón dice no, este es un filósofo. Bueno, con este filósofo el término sofista no solo significa a un hombre que aparenta saber algo, sino que además representa un método para conocer y sobre todo convencer a un contrincante por argumentos aparentes. Eso es un sofista. Luego con Aristóteles. Este filósofo también trata de denostar a los sofistas desde la perspectiva de la lógica. Recordemos que Aristóteles, poco menos inventó la lógica Aristóteles. Y decía que eran personas que argumentaban a base de falacias o sofismas. Que estos son argumentos que parecen válidos, pero en la realidad no lo son. En fin, el término sofista antes de Aristófanes no tenía ninguna connotación peyorativa. Fue el filósofo Platón quien se encargó de hacer que este término se refiriera a cosas negativas. En otras palabras, alguien que trata de persuadir a otro de un argumento a través de argucias y apariencias. Ese era, digamos, la historia, ¿no es cierto?, del concepto de sofista. ¿Cuál es el objetivo de los sofistas? Así como lo dijo Sócrates, la mayoría de los sofistas aspiraban a ser políticos, y es por eso que ellos se perfeccionaron tanto en el lenguaje como en la enseñanza. La democracia de Grecia exigía que los políticos fueran sabios, es decir, que existiera una especie de aristocracia, gobierno de los mejores, dominando el territorio. Por supuesto, sus clases privadas las cobraban a jóvenes atenienses que estaban interesados en hacerse mejores. Y comenzamos con nuestro primer filósofo, que es Protágoras de Abdera. La verdad es relativa, veamos por qué. Bueno, lo primero que hay que decir es que lamentablemente sobre Protágoras no hay muchos datos, a excepción de los textos de algunos filósofos donde lo citan, desafortunadamente, para refutarlo. El pensamiento de Protágoras era muy particular y también muy inteligente. Se basaba en una subjetivización de la realidad donde todo podría ser totalmente verdadero. De ahí que tengamos su famosa frase: el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué significa que el hombre sea la medida de todas las cosas? Que si a mí me parece que una manzana, por eso puse la imagen de una manzana, si a mí me parece que una manzana es verde, a otra persona le parecerá roja, y los dos estaríamos en la verdad. Por lo tanto, la verdad sería relativa. Obviamente, las consecuencias de este planteamiento serán analizadas por Platón, que las refutará sin ningún problema, al ser esta una doctrina extrema, porque claro, si a mí me parece esto, que es de determinado color, si la manzana me parece roja y a otro le parece verde, o al revés, y los dos estamos en la verdad, hay algo malo ahí, ¿no es cierto? Porque no tenemos, digamos, algo que nos diga que es verdadero. Por lo tanto, todo podría ser verdadero y sería muy confuso. La refutación, bueno, una de ellas es que ni siquiera podríamos acordar una teoría sobre una teoría de la verdad, pues una persona puede decir todos tienen la verdad y otro puede decir nadie tiene la verdad, y las dos oraciones serían igualmente válidas. No obstante, ¿cómo puede ser validada al mismo tiempo? De nada podríamos hablar si la verdad fuera relativa. Luego tenemos a otro filósofo llamado Gorgias. Era uno de los sofistas que más se destacaba en retórica y que más dinero ganaba gracias a sus alumnos. Era un maestro en el arte de la persuasión y llevó a la retórica a su máxima madurez. Hubo un periodo en que se inventó un neologismo llamado gorgiando, en alusión a aquellos que tenían un buen desplante teórico. El pensamiento de Gorgias, está en un tratado que se llama el Tratado del No Ser, donde se presentaban sus tres proposiciones fundamentales del ser y el no ser. Y aquí tenemos que poner atención, chicos, porque es algo difícil de analizar y algo que puede, digamos, confundir
de buena primeras. La primera proposición que tiene Gorgias es que nada existe. Nada existe. Esa es la primera proposición. Nada existe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si una cosa existe, entonces esa cosa debería ser eterna. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Parménides? Y en Parménides decíamos que, claro, el ser es eterno y el no ser es total ausencia. Bueno, Gorgias está diciendo lo mismo. Dice, si una cosa existe, entonces esa cosa debería ser eterna. Sin embargo, las cosas eternas no tienen ni principio ni final, por lo que no podría estar en ninguna parte. Por lo tanto, no existirían. Mientras tanto, las cosas que no existen no son eternas y deberían empezar a ser. Sin embargo, antes de empezar a ser, tendrían que no ser. Por lo tanto, como el no ser no se puede crear, tampoco existirá. ¿Cómo podría el no ser ser si no es? ¿Se dan cuenta? Esto parece un trabalengua, pero quedémonos con la proposición de que nada existe. Por lo que, acuérdense que si algo es eterno, no tiene principio ni final, por lo tanto no puede estar en ninguna parte si no tiene principio ni final. Por lo tanto, nada existe. La segunda proposición, vayan poniendo pausa si es que pueden y lo siguen pensando porque es difícil. La segunda proposición dice, si algo existe, no puede pensarse. Esta quizás pueda ser la proposición más difícil de entender de Gorgias, pero tratemos en lo sucesivo de esclarecerla. Lo primero que tenemos que imaginar es que si algo existe, puede ser pensado, muy bien, mientras que lo que no existe no puede ser pensado. Entonces, básicamente, tenemos que lo que existe es pensado, lo que no existe no es pensado. Sin embargo, si lo pensado existe, entonces cualquier cosa que pudiera pensarse podría existir. Repito, si lo pensado existe, entonces cualquier cosa que pudiera pensarse podría existir. Por ejemplo, un unicornio, un centauro o un minotauro. Es decir, si yo pienso esas criaturas, existen. ¿Por qué? Porque dijimos que todo lo que existe es pensado. Y si yo puedo pensar un unicornio, entonces puede existir también. O sea, existe. ¿Ok? Como estos seres no existen, pero sí son pensados, entonces lo pensado no existe. Claro, hay una contradicción, porque si yo digo que el unicornio existe porque es pensado, pero en la realidad no existe, entonces uno debe decir que lo pensado no existe. Y esto significa que la primera premisa estaría mal. ¿Cuál era la primera premisa? Que todo lo pensado existe. Pero no existiría porque el unicornio no existe en la realidad. Por lo tanto, lo que es pensado no existe. Por otro lado, lo no existente no podría ser pensado. No obstante, sí se puede pensar lo no existente. Es decir, puedo pensar el unicornio, puedo pensar el centauro, puedo pensar el minotauro. Por lo tanto, como ninguna de estas premisas, lo que existe es pensado y lo que no existe no es pensado, es acertado, Gorgias deduce que las cosas que existen no pueden pensarse, porque de lo contrario, entonces lo pensado existe. Entonces, analicemos la premisa. Lo que existe es pensado. No, se rechaza porque pueden pensarse seres mitológicos, ¿cierto? Lo que no existe no es pensado. Los seres mitológicos no existen, pero pueden ser pensados. La consecuencia de la doctrina de Gorgias será tremenda, pues separa el ser del pensamiento, es decir, no se puede pensar el ser y el ser no puede ser pensado. Esa es como la teoría de Gorgias. Y en una tercera proposición dice Gorgias, si algo fuese pensado, no podría comunicarse. Esta proposición ya es mucho más fácil que las dos anteriores. ¿Podríamos comunicar lo que pensamos? Veámoslo de la siguiente manera. El lenguaje del ser humano no comunica el color, ni el sabor, ni las experiencias de otro ser humano. El lenguaje en este caso sería inútil,
ya que si yo le digo a otra persona que la manzana es dulce, siendo que esta persona nunca ha probado la manzana, dicha persona nunca podrá descubrir por medio de las palabras el concepto de dulce. Y ahí tiene toda la razón. Solamente por palabras es imposible experimentar el sabor de las cosas. La refutación. La primera premisa. Acuérdense que la primera premisa es que nada existe. Eso es lo que decía Gorgias. Y ahora vamos a ver su refutación. Dice, esta puede ser la aseveración más fulminante, pues no todo lo que existe es eterno y sin embargo existe. De hecho, para que algo sea verdadero, debe existir. Por lo tanto, si existimos, somos verdaderos. ¿No es cierto? Recordemos también, ¿no es cierto?, la teoría de Aristóteles, en la cual dice que la mayor parte de las cosas tienen una potencia. Esto ya lo vamos a ver mucho más adelante. De hecho, Aristóteles se encarga de refutar esto. Es decir, que las cosas tienden a ser y otras cosas que son. Hay cosas que son y cosas que tienden a ser. Hay una potencia. ¿Sí? Yo voy a ser, por ejemplo, profesor, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Tengo la potencia. Todavía no soy, pero voy a ser. Por lo tanto, hay como una especie de movimiento. Todos los objetos están determinados por el acto, lo que es y la potencia. Es decir, lo que vamos a llegar a ser. Esto lo veremos con Aristóteles, pero veamos que nada existe es una teoría que no es cierta, ¿ya? Bueno, también mucho más adelante vamos a ver que San Agustín, en el segundo libro de sus soliloquios, nos dice que todo lo verdadero existe y en efecto incluso las mentiras, para existir, deben ser verdaderas. Es decir, para que algo sea mentira también tiene que existir. Es complicado también eso de San Agustín, pero le estoy adelantando mucho. La segunda premisa. Esa premisa puede ser un tanto extrema como para comprender. ¿Acaso no podemos pensar un árbol, por ejemplo? Sí podemos pensarlo, así como también podemos pensar seres mitológicos. Estos seres mitológicos no existen en la realidad, pero sí son verdaderos en cuanto se puedan entender. En ese aspecto es verdadero porque un centauro, ¿no es cierto?, se puede entender como el cuerpo, ¿no es cierto?, de un hombre en un caballo. Se puede entender. Por lo tanto, sería verdadero en ese sentido. Que no exista en la realidad es otra cosa. Lo que es inentendible o inimaginable no se puede pensar, pero sí lo que puede imaginarse. Quizás, ¿no es cierto?, a esa segunda premisa de Gorgias hay que añadirle también el concepto de imaginación más que del pensar. Es muy restrictivo. Tercera premisa, aquí se ignora la experiencia y el conocimiento previo de las cosas. Está bien, el lenguaje no tiene la propiedad de transmitir experiencias físicas, pero sí ayuda a identificarlas. Todos sabemos lo que es dulce y amargo, por lo tanto podemos tener una idea de lo que no es transmitido por el lenguaje, siempre y cuando lo hayamos experimentado previamente. Luego tenemos a otro filósofo llamado Antifonte de Atenas, el amor a la naturaleza. Este era otro de los filósofos muy expertos en los discursos y en la persuasión. Era un aristocrático que se afilió a la escuela sofista, aunque muchos lo consideran un filósofo. Su pensamiento era bastante básico, pues declaraba que todo lo que pertenecía a la naturaleza era real, mientras que todo lo humano, las leyes, la cultura, las tradiciones, era falso. Por lo tanto, la naturaleza es verdad y la humanidad, todo lo que hace lo humano, es falso. El humano más bien, ¿no es cierto? El hombre debe aspirar a la naturaleza porque es superior a él. Todo lo que es contrario a la naturaleza está mal, y el mundo humano tiene mucho de este mal. Así se podría justificar el planteamiento de Antifonte, donde la naturaleza es un fin inmóvil y eterno, mientras que las costumbres humanas son mudables y mortales. Esto puede incluso ser indicio, ¿no es cierto?, de lo que se conocerá después como el derecho natural. Ojo a los que estudian derecho. La refutación es simple. Este planteamiento se parece mucho también a los planteamientos de Gorgias, que es el libro de Platón. Aparte de ser el filósofo, es un libro de Platón también donde se refuta a Gorgias. Recordemos que en este sentido se hacen dos premisas. En la naturaleza
es justo que unos sean superiores a otros, ¿no es cierto? Claro, porque lo vemos en la naturaleza, que el pez grande se come al más chico, una ley de naturaleza, es justo que unos sean superiores a otros. En cambio, en las leyes, las cosas humanas, es injusto que unos sean superiores a otros, en efecto, porque la ley trata de hacer una especie de igualdad, ¿no es cierto?, entre los hombres. Sin embargo, si esto es sostenible, entonces no podríamos vivir de la mejor manera. Si siguiéramos la naturaleza, es decir, si el hombre rechazara, ¿no es cierto?, las leyes y todo lo que ha hecho culturalmente, tendríamos que matarnos los unos a los otros para ser superiores, y a la vez tendríamos que dejarnos avasallar por lo más poderoso, porque estaría bien hacerlo. Algo que da para debate también. Luego tenemos a Pródico, la utilidad de la religión. Lo más significativo de la obra de Pródico versa sobre la religión, aunque lamentablemente ninguna obra nos llegó completa. Todo lo de Pródico es extraído de otros filósofos y amigos que hablaron de él y de sus escritos, que son muy pocos. Para Pródico, la religión ha estado basada en los intereses del hombre más que por una cuestión de fe y compromiso. Los hombres comenzaron adorando al sol, la luna, los ríos, etc. Y es así que los griegos a cada cosa le agregaron un dios. Ustedes saben que para todo tenían un dios los griegos. Esta utilidad reside en que cada una de estas cosas son fundamentales para la supervivencia del hombre. ¿Habrá una refutación para esto? Ciertamente no hay nada que refutar, puesto que una percepción subjetiva de una realidad tiene mucho sentido que haya sido de esa forma, pues nadie depende de algo que es inferior al mismo, ¿no es cierto? Por eso se piensa en dioses. Claro que el politeísmo quizá va a ser rechazado por los filósofos cristianos, sobre todo por San Agustín, que va a decir que en realidad es súper poco práctico, es súper poco conveniente que existan muchos dioses, porque a cada cosa nueva vamos a tener que tener un dios, y que los dioses también pueden chocar opiniones entre ellos. O sea, si yo adoro a este dios, voy a hacer enojar al otro por cualquier cosa. Entonces sería muy poco práctico según desde la mirada cristiana. Critias, el tirano, fue conocido como un sofista y además como un tirano. También es necesario destacar que Critias fue el tío de Platón y que este último le dedicó un libro sobre la Atlántida, del cual vamos a conversar, no se preocupen. El pensamiento. Básicamente su pensamiento es muy similar al de Antifonte y el de Pródico. También es religioso en cuanto a que los hombres inventaron a los dioses para poder someter a los demás hombres a un orden. De aquí que se corresponda que las cosas naturales no están al mismo orden que las cosas humanas. En efecto. Refutación a esto, bueno, Critias fue considerado un sofista, pero no me imagino yo que no debió ser conocido como tal por estos planteamientos. Solo podríamos decir el pensamiento de Critias, que es el pensamiento de Critias y el de Pródico. No hay mucha información de Critias, exceptuando los libros de Platón, donde aparece como un oyente imparcial también. Pero es muy interesante ese libro de Platón, por cierto. Y luego tenemos a Trasímaco. Este Trasímaco que fue muy polémico. El justo es el más fuerte. Este es el título de Trasímaco. La primera aparición de Trasímaco fue en el libro La República de Platón, donde discutía con Sócrates sobre la naturaleza de la justicia. El pensamiento obedece en parte a las leyes de la naturaleza, pues en ella el más fuerte es el más justo. Por lo tanto, en la ciudad es justo que el gobernante gobierne a su conveniencia, ¿no es cierto? O sea, el que gobierna tiene que ser el más fuerte y además tiene que gobernar a su conveniencia. Las personas justas que obedecen a estos gobernantes serán siempre sometidos al poder. En el primer libro de la República, Trasímaco desafía a Sócrates a discutir sobre la justicia y quien gane se llevará el dinero del otro. La discusión comienza con la cita de Trasímaco: lo justo es lo que conviene al más fuerte. Ninguna otra teoría se ha podido rescatar de Trasímaco, salvo esta conversación y participación en el texto de Platón. ¿Habrá una refutación para esto? Bueno, la primera defensa de Sócrates a este planteamiento de Trasímaco es preguntar si los gobernantes son infalibles o bien cometen errores. Si cometen errores, entonces
Cuando promulguen una ley, lo harán en contra de sus intereses. Buen punto. Y como ningún ser humano es infalible, si el gobernante promulga una mala ley, lo hará en contra de sus intereses y no a favor. Sin embargo, a este planteamiento de Sócrates viene la respuesta de Trasímaco, quien dice: el argumento entregado por Sócrates no me asusta, ya que este último dice que un buen gobernante no puede engañarse a sí mismo. También es cierto, nadie puede tener un título si se equivoca o se engaña a sí mismo en su propia profesión. El profesor que se engaña al enseñar no es profesor. Y, ¿no es cierto?, este es un ejemplo básico del planteamiento de Trasímaco. La respuesta de Sócrates es que el arte de las profesiones no se sirven a sí mismas, puesto que sería inútil que fuera así. La medicina sirve al enfermo y no a sí misma, así como las leyes sirven a los ciudadanos y no a sí mismas. Por lo tanto, el arte de gobernar se dirige a los ciudadanos y no a sí mismos. En el ejemplo del profesor, el profesor, digamos, la arte de enseñar, ¿no es cierto?, es para los alumnos, no es para el profesor, no es para que no se engañe, ¿no es cierto? La respuesta sigue Trasímaco con su respuesta y dice: sería muy ingenuo pensar que los gobernantes no piensan en sí mismos. El gobernado siempre debe hacer las cosas que el gobernante ordena, así como las ovejas obedecen al pastor para luego ser devoradas. Además, la injusticia es la que trae riquezas y beneficios, dice Trasímaco. La respuesta de Sócrates es: si bien lo dicho por Trasímaco es cierto, el buen gobernante tendrá que darles un sueldo o una recompensa a sus ciudadanos. El pastor va a tener que alimentar bien a sus ovejas para obtener la riqueza de ellos. Está bien, después los matará, pero el arte de gobernar del pastor tendrá que ser un buen arte si quiere que las ovejas puedan servirle de algo. En el apartado de este blog que voy a dar en la dirección, había puesto la idea de la Biblia. El pueblo de Israel que había escapado de Egipto se quejaba de Moisés porque no tenían lo que en Egipto les habían dado. ¿Se acuerdan? Que fueron como un poco mal agradecidos. Que era una alimentación basada en carne. A esto, digamos, a los que seguían a Moisés en Egipto le daban una alimentación basada en carne. Con Moisés solo podían tomar una especie de líquido llamado maná que no les satisfacía. Así podemos pensar que el gobernante de Egipto necesita a sus esclavos fuertes y para eso necesita darles comida, es decir, necesita ser justo, en principio necesita ser justo. La respuesta de Trasímaco, porque sigue este hombre, el rumbo de la conversación cambia radicalmente para discutir si la injusticia es preferible a la justicia, es decir, cambia totalmente el foco Trasímaco. Y Trasímaco dice: el hombre injusto se reportará con mucho más beneficios que el hombre justo, debido a la ingenuidad del hombre justo. El hombre injusto sacará ventaja tanto del hombre justo como del injusto. Eso va a ser el hombre injusto, o sea, el hombre injusto va a sacar ventaja de quien sea justo o sea tan malo como él. La respuesta de Sócrates que dice que el hombre injusto querrá sacar ventaja solo del hombre justo, no va a querer sacar ventaja del hombre injusto, porque este último es conocedor de las cosas buenas y obviamente el hombre injusto, que es malo, no sacará ventaja de otro hombre injusto, que también es malo. Por otro lado, el hombre justo no sacará ventaja de otro hombre justo, porque es innecesario, pero tampoco sacará ventaja del hombre injusto porque es malo. Entonces tenemos una premisa más o menos así: el hombre injusto saca ventaja del hombre justo. El hombre justo no necesita sacar ventaja de nadie. Por lo tanto, el hombre justo quedaría como sabio, mientras el hombre injusto queda como un ignorante. Además, ni siquiera los hombres injustos podrían ser amigos entre sí, pues los dos se estarán perjudicando mutuamente. En cambio, los justos siempre tratarán de hacer algo mejor entre ellos. Hipias de Élide, entre lo bello y lo feo. Era un hombre totalmente irónico que trataba de refutar a todos sus contrincantes. En los diálogos de Platón no se le veía con muy buenas intenciones. Es descrita como una persona muy superficial, arrogante, creyendo ser incluso mejor que Protágoras. Y en todo caso, no todo fue malo en este sofista, pues también contribuyó en el campo de las matemáticas y la geometría. Su pensamiento. No hay demasiada información sobre este filósofo, pero se sabe que defendía la naturaleza frente a las leyes, así como los sofistas mencionados, ¿se acuerdan? En el libro Hipias el Menor, que es una obra de Platón, Sócrates discute con el sofista el tema de la mentira.
Se dice que quien es inteligente es a la vez mentiroso, pues muchos logros se cometen a base de mentiras. Por otro lado, el ignorante solo podrá decir verdades porque no es inteligente. Solo el sabio puede mentir porque la mentira se construye con sabiduría. Obviamente, quien miente es aquel que conoce la mentira y muy profundamente, conoce la mentira muy profundamente. Luego tenemos la refutación a esto. Este diálogo en realidad queda inconcluso. Este diálogo que tiene Sócrates con Hipias, pues ninguno de los dos puede resolver esto. Sócrates y Hipias no quedan nada contentos con la conclusión de que el hombre sabio puede ser un potencial mentiroso, pero no tienen tampoco cómo resolverlo. Muchos autores han discutido este diálogo diciendo que Sócrates y Hipias confunden el querer y el ser sabio. Es decir, ser sabio no significa querer mentir. Y bueno, finalmente tenemos este cuadro de resumen donde están los sofistas, comenzando con Protágoras del año 492. Se me olvida poner antes de Cristo. Ojo, todos estos pensadores, ¿no es cierto? Los sofistas son antes de Cristo, no después de Cristo, por favor. Su pensamiento, ¿no es cierto? El relativismo de la verdad, con Protágoras, nada existe, nada se piensa y nada se comunica. Bien interesante lo de Gorgias. La naturaleza es mejor que la justicia, la religión por conveniencia, la religión para someter, y Trasímaco, que la justicia al servicio del más fuerte, mientras que Hipias dice el sabio y la mentira, es decir, que el sabio es un mentiroso. Bueno chicos, esto ha sido todo, muchas gracias por escucharme. Hemos terminado, digamos, con la filosofía anterior a Platón y Aristóteles, y ahora nos toca ver justamente al señor Platón. Vamos a comenzar desde su libro La República hasta la Apología de Sócrates. Vamos a analizar todos esos libros de la manera más rápida posible, no, de la manera más segura y apropiada posible, ya para que no se nos vaya ningún detalle. Así que muchas gracias por visitar el blog, muchas gracias también por escucharnos, y cuídense y que estén muy bien.